Bien, buenos días. Vamos a retomar la segunda parte. Vamos a tratar el tema de gestión del tiempo del proyecto, del PMBOK. Y entonces Danilo está a cargo de esta parte. Bien, Danilo, puedes comenzar. Buenos días, profesor, compañeros. Yo trataré el capítulo 6 del PMBOK, denominado Gestión del Tiempo del Proyecto. En primer lugar, repasaremos la agenda, que tendrá lugar todos los puntos importantes a lo largo de la presentación. En primer lugar, se desarrollará una introducción en la cual se dará una idea general sobre el concepto de gestión del tiempo del proyecto, además de informar sobre la estructura que tendrá la misma presentación a lo largo de los siguientes puntos. Siguiendo este, se encuentran 7 procesos que son propios de la gestión del tiempo del proyecto, que están detallados, que es planificar la gestión del cronograma, definir las actividades, secuenciar las actividades, estimar recursos y duración de las actividades, desarrollar el cronograma y controlar el cronograma, los cuales serán vistos a fondos y son plenamente informados en el PMBOK, siguiendo las conclusiones, las cuales van a ser hechos importantes sobre la gestión del tiempo del proyecto y que son destacables. Y finalmente, dar alguna relación del perfil de ingreso a la carrera con este capítulo del PMBOK. En primer lugar, la introducción. A grandes rasgos, la gestión del tiempo del proyecto incluye todas las actividades necesarias para llevar a cabo un objetivo en un plazo de tiempo fijo. Este plazo siempre tiene que ser definido en un comienzo para ver si es que en verdad se van a contar con los recursos correspondientes para finalizar dicho proyecto. La estructura de la presentación tendrá lugar, como se ve en el primer cuadro, en la cual se hablará sobre las entradas para cada proceso, las herramientas y técnicas utilizadas y finalmente las salidas correspondientes para poder tratarlas a fondo. Más que nada, el objetivo de realizar la gestión del tiempo del proyecto es llegar a un cronograma, y este cronograma más que nada expresa todas las actividades que deben realizar los equipos del proyecto para poder tener una estructura base y tratar de alinear todos los conocimientos de los integrantes con un fin común, que es desarrollar el proyecto. Como primer punto se encuentra el planificar la gestión del cronograma. Este punto más que nada trata de sobresentar las bases de la gestión del tiempo del proyecto y cómo este se va a ir desarrollando a lo largo de los siguientes procesos. Esta base va a servir para 6 puntos siguientes, los cuales van a tomar la idea de cómo se va a gestionar el cronograma. En primer lugar, las entradas de este proceso son el plan de la dirección del proyecto, en el cual más que nada se incluye el enunciado del proyecto, lo que se quiere hacer, y la estructura que se va a tener en el trabajo. También se encuentra el acta de constitución del proyecto, como mencionó mi compañero anteriormente, en la cual más que nada es una descripción a alto nivel del producto al que se quiere llevar. También van a incluir 2 factores propiamente de la empresa, los cuales son los factores ambientales y los activos de los procesos de la organización, que van a interferir plenamente con el desarrollo del proyecto. Estos factores ambientales pueden ser la misma cultura sobre la cual trabaja la empresa, mientras que los activos pueden ser herramientas que estos posean o información adicional que estos también tengan, lo cual va a ser útil al momento de realizar el proyecto. En cuanto a las herramientas y técnicas, en primer lugar se encuentra el juicio de los expertos. El juicio de los expertos no es más que nada que una perspectiva de la experiencia de personas que ya tienen un trabajo relacionado con nuestro proyecto. Esta perspectiva va a ayudarnos a desenvolvernos de mejor manera en el proyecto y a tratar de evitar tantos fallos que puedan ocurrir. Además de que este punto se trata más que nada en la planificación de las actividades. Por lo tanto, si es que este punto queda un poco erróneo, por decirlo así, más adelante, esto va a tener consecuencias mientras se esté desarrollando el proyecto. También una herramienta a utilizar van a ser las técnicas analíticas. Estas técnicas más que nada tratan el cómo se van a ir desarrollando las actividades respecto a la gestión del proyecto. Estas actividades pueden ser desarrolladas de 2 maneras. La primera es una ejecución rápida, en la cual más que nada se van a tratar de buscar actividades para dejarlas en paralelo y tratar de avanzar lo más rápido posible. Y también se encuentra el término de intensificación, en el cual más que nada las tareas son hechas secuencialmente. Sin embargo, se destina más dinero a los recursos, es decir, al personal, para que estos trabajen de una manera más rápida. Se pueden, por ejemplo, dar horas extras a los mismos participantes para que estos se encuentren motivados a realizar el trabajo de una forma más rápida. Como última herramienta,
se encuentran las reuniones, las cuales más que nada son centros para que todos puedan hablar sobre cómo van a ir planificando este cronograma. Estas reuniones son vitales en este punto, dado que puede asistir el mismo director del proyecto para dar sus opiniones, así como los interesados de este proyecto o miembros del equipo. Estas reuniones son claves para la planificación de la gestión del cronograma, en un primer lugar. Las salidas que presenta este punto incluyen los siguientes apartados. En primer lugar, el desarrollo del modelo de programación del proyecto, en el cual más que nada se trata de las metodologías y herramientas que se van a utilizar para desarrollar el cronograma más adelante. También se encuentran los niveles de exactitud. Estos niveles más que nada son rangos aceptables por la organización o por el equipo de planificación del cronograma para ver si las actividades van a cumplir o no con la exactitud correspondiente para que esta sea vista aceptable, vista buena, por decirlo así. Las unidades de medida. Aquí más que nada se van a definir unidades de medida, valga la redundancia, que se van a utilizar mediante avanza el proyecto. Estas unidades de medidas pueden ser diferentes si el proyecto es de mediana envergadura, de alta envergadura o un proyecto pequeño. Dado que la unidad de medida, supongamos proyectos pequeños, pueden ser vistas de horas de trabajo para el personal, mientras que en proyectos más grandes pueden ser hasta semanas de trabajo por actividades. Esto se va a definir en primer lugar acá para tener una uniformidad mientras se está tratando el cronograma del proyecto. Como otro punto importante se encuentra el mantenimiento del modelo de programación. Aquí más que nada se van a dar las directrices de cómo se va a ir manteniendo el cronograma una vez que este ya esté conformado. Esta metodología es clave, dado que será utilizada en pasos más posteriores para actualizar el cronograma, actualizar estados del cronograma o más que nada fijar los avances que este va a tener. Las reglas para la medición del desempeño van a ser normas que va a tener la empresa o normas que va a tener el equipo del proyecto para ver el desempeño de cada actividad, si es que esta se está desarrollando de una correcta manera en los tiempos fijos que esta va a tener. En el formato de los informes, más que nada, se va a estructurar el cómo se van a desarrollar los informes y también se van a fijar presentaciones para cuando existan reuniones entre los interesados de los proyectos. Estas reuniones son vitales, dado que va a haber una retroalimentación de todas las partes participantes del equipo de formación del proyecto, de los mismos equipos de diversas actividades o incluso de algún personal externo que esté interesado en el mismo proyecto. Estos van a ser van a tener una retroalimentación muy buena para poder fijar actividades y actualizar el cronograma de una correcta manera. Finalmente, la descripción de los procesos. En este más que nada se va a describir cada proceso que se va a realizar en el cronograma, a grandes rasgos. Es decir, si es que yo necesito para la construcción de un edificio, primero realizar los planos, este va a ser un proceso que va a ser clave y va a estar escrito acá. Luego va a estar fijar los cimientos, crear los pisos, etc. Estos van a ser procesos a grandes rasgos que en los siguientes puntos van a verse abarcados más a fondo. En esta diapositiva se encuentra la relación de este proceso con procesos internos y externos del mismo punto. Como mi compañero anteriormente habló, cada proceso puede recibir procesos de otros capítulos pasados del PMBOK, dado que el PMBOK más que nada es una guía para la formulación de proyectos. En este caso, el planificar la gestión del cronograma recibe información de los capítulos 4, el 4.1 y el 4.2, en los cuales se desarrolló el acta de constitución del proyecto que yo necesité como entrada en este paso. Además del desarrollo del plan para la dirección del proyecto, que también está desarrollado en el capítulo 4. Además, se va a incorporar datos plenamente de la empresa, los cuales son los factores ambientales y activos de los procesos que mencioné anteriormente. A su vez, este proceso va a tener salidas tanto en su mismo rubro, por decirlo así, que es la gestión del tiempo del proyecto, y además va a interferir en procesos futuros, que van a ser vistos en los capítulos 11 posteriormente en las siguientes semanas. Los que son cambios internos, por decirlo así, modificaciones internas, es el plan de gestión del cronograma. Es el resultado de este proceso y va a verse afectado en los siguientes 5 procesos que voy a definir posteriormente. Esto dado que este punto entrega la planificación de cómo se va a realizar todo esto. No es el cronograma en sí,
es la forma de cómo yo voy a realizar el cronograma. Finalmente, el identificar los riesgos y el realizar los análisis cuantitativos de los riesgos son algo que puede realizarse con el mismo plan de gestión del cronograma. Pero esto se verá más adelante en los capítulos 11.2 y 11.4. Siguiendo, el siguiente proceso de la definición del cronograma es el definir las actividades que este va a poseer. Las actividades son las tareas que van a tener que realizar cada equipo del proyecto para llegar al proyecto final, sea un producto o servicio. Como entrada, requiere la salida del proceso pasado, la cual es el plan de gestión del cronograma. También va a requerir la línea base del alcance, es decir, tiene que haber límites en los cuales puede tratar el proyecto. Y estos van a ser expresados en esta línea base del alcance. A su vez, otra vez van a estar presentes los factores ambientales de la empresa, así como los activos de los procesos de la organización. Siguiendo, las herramientas y técnicas que van a usar este proceso, más que nada, en primer lugar, son la descomposición, en la cual se trata el simple hecho de divide y vencerás. Se va a empezar a dividir cada proceso mencionado en el apartado pasado, supongamos la creación de planos, en tareas más pequeñas, en las cuales van a ser a su vez descritas a fondo. Esto con el fin de tener un correcto entendimiento de todo lo que se debe realizar. Esta tarea es muy importante, dado que más adelante estas tareas se van a empezar a secuenciar y después va a ser muy difícil el volver a desarrollar estos puntos. Así que debe ser correctamente desarrollado en este punto. También se encuentra la planificación gradual, la cual más que nada es que existen dos maneras de crear un cronograma. La primera es de una forma iterativa. Por decirlo así, el cronograma se va generando sobre la marcha. Para tareas a corto plazo, se va a tener un gran detalle de lo que se debe realizar, pero para tareas a más largo plazo se va a tener una idea muy vaga. Esto dado que no se tiene la completa información de lo que se debe realizar en estos pasos. La otra forma es tener todo detallado de una forma muy clara, pero esto es solamente válido para proyectos en los cuales se tenga la información necesaria para desarrollar estos procesos. Como última herramienta, el juicio de los expertos también es vital en este punto, dado que el separar las actividades sin alguna guía, sin alguien que sea experto en esta área, sería muy difícil. Por lo tanto, una ayuda externa como de algún consultor o alguna persona que ya ha hecho un proyecto similar es muy importante para la ayuda. Como salida de este proceso, se encuentra en primer lugar la lista de actividades, donde se va a detallar cada actividad a realizar en el proyecto de una forma completa, trazando bien los límites que va a tener cada actividad para que no existan preocupaciones por los que estén realizando la actividad posteriormente. También se encontrarán los atributos de las actividades. Esto es más que nada porque principalmente para desarrollar un cronograma se utilizan software y los atributos sirven para enmascarar o encasillar cada actividad. Supongamos la actividad crear planos de un edificio va a tener el ID 1 y esto va a verse reflejado acá, una lista de atributos. Finalmente, una lista de hitos en la cual se va a separar las actividades en hitos, que son los hechos más importantes que van a englobar alguna parte. Esto puede verse como un ejemplo en nuestra propia carrera, la cual tiene 3 hitos correspondientes, los cuales son en primer lugar el término de la enseñanza de ciencias básicas, lo cual es más que nada un hito sería el evaluar todos estos conocimientos. El siguiente hito sería el conocimiento más que nada de ramos de ingeniería pura, y como último hito más algo práctico. Estos hitos también pueden ser vistos en actividades y son necesarios para realizar un correcto cronograma. Aquí se encuentra el resumen de la gestión del tiempo y proyecto, donde interfieren el capítulo anterior que mencionó mi compañero, que era la creación de la línea base del alcance, el cual llega como entrada, además de, otra vez, aspectos relacionados con la organización. La información que va a salir desde este proceso va a ir a parar a los siguientes 4 capítulos, siendo la lista de actividades y los atributos de las actividades compartidos por todos, y solamente la lista de hitos va a ser compartida por el siguiente proceso que se llama secuenciar actividades.
el secuenciar las actividades no es más que nada que ordenar las actividades en un cierto orden para poder desarrollar de una correcta manera el cronograma. Como entrada va a recibir el plan de gestión del cronograma, las cuales son las ideas principales de cómo se va a generar este cronograma, la lista de actividades que ya vimos anteriormente, igual que los atributos y la lista de hitos. También se va a incluir el enunciado de alcance del proyecto para tener límites fijos en qué va a abarcar cada tarea y el cómo se va a realizar, además de los aspectos externos que son propios de la empresa, los cuales son los factores ambientales y los activos de los procesos. Como herramienta, aquí se van a utilizar los métodos de diagramación por precedencia. Estos métodos se subdividen en 4, los cuales más que nada tratan de tareas concisas. Esto es más que nada visto de una forma lógica. Supongamos, en primer lugar se encuentra de final a inicio. Este método más que nada se centra en que la actividad sucesora, una actividad que debo realizar después, no puede comenzar hasta que yo haya terminado una actividad anterior. Como se ve en el gráfico abajo, la primera línea trata esto. Un ejemplo de esto podría ser la titulación de algún compañero de la carrera de Ingeniería Civil Informática. Esta no puede ocurrir mientras este compañero no haya terminado todos sus ramos. Siguiendo, se encuentra el método final a final. Esto dice que una actividad sucesora no puede iniciar hasta que haya terminado una actividad predecesora. Un ejemplo de esto puede ser de que yo no puedo terminar de redactar un libro, no puedo terminar de editar un libro sin redactarlo antes, dado que son tareas que van de la mano. También se encuentra inicio a inicio. Esto dice que una actividad sucesora no puede iniciar hasta que no comience una actividad predecesora. Esto puede ser visto como en una construcción, de que ya no puedo comenzar a nivelar el cemento sin antes poder verterlo. Finalmente se encuentra el método de inicio a final, en el cual trata de que una actividad sucesora no puede finalizar hasta que yo haya comenzado una actividad predecesora. Esto puede ser visto en los turnos de los guardias, dado que el turno de un guardia no puede terminar hasta que haya comenzado el otro. Estas tareas son, a grandes rasgos, la forma lógica en la cual se representarán las secuencias en el cronograma. Siguiendo, se encuentra la determinación de las dependencias. En este caso, existen 4 tipos y estas pueden ser agrupadas solamente de 2 maneras. Pongamos dependencias obligatorias externas o internas y dependencias discrecionales externas o internas. En primer lugar, las dependencias obligatorias son dependencias que son netamente de la naturaleza, cosas que yo no puedo traspasar por limitaciones físicas. Es decir, es imposible que yo sin tener los cimientos de un edificio me ponga a realizar el piso 10 de este. Es una limitante física que sería imposible romper. También se encuentran las dependencias discrecionales, que son más que nada las buenas prácticas que yo tengo que realizar para realizar algún proyecto. Esto puede ser en una línea de cableado eléctrico, en la cual se tiene una convención sobre los colores de los cables para no tener errores en la comprensión de esto. Esto más que nada se realiza por buenas prácticas, pero no es una limitante física como la anterior. También se encuentran las dependencias externas, las cuales hablan que son relaciones entre las actividades del proyecto. Es decir, como ejemplo, yo no puedo probar un software sin antes tener la máquina que va a correr este software. Por último, como las dependencias internas, es como una relación de procedencia entre las actividades. Es similar a la anterior, pero es un poco más diferente, dado que no requiere interacciones fuera de mi comprensión. Por decirlo así, un ejemplo puede ser que yo no puedo probar una máquina sin ensamblarla, pero en este caso yo tendría la máquina. En cambio, en la dependencia anterior, dependencia externa, yo no puedo probar un software sin antes tener la máquina. Esto es diferente, dado que yo tengo un producto, pero no tengo lo demás. O sea, me hace falta algo externo a mí para realizar esta actividad. Finalmente se encuentran los adelantos y retrasos. Esto, como bien dice su nombre, son adelantos a actividades o retrasos a actividades. Los adelantos son vistos buenos la mayoría de las veces, lo que sería completar una actividad con algún tiempo de anticipación. Como puede verse en la primera parte, el completar la lista de pendientes de algún proyecto puede servir
para acondicionar el jardín de una forma más próxima, más antes del proyecto inicial. Sin embargo, los retrasos son mal vistos en los cronogramas, dado que estos van a aumentar la cantidad de tiempo que yo necesito para realizar el proyecto. Esto puede ser dado algún error que hayan tenido en alguna actividad o alguna cosa que hayan tenido que rehacer. Y esto va a traer decisiones difíciles para poder mantener el cronograma con el tiempo indicado, que serán indicados posteriormente, que son algunos métodos que se encuentran para solucionar estos problemas. Finalmente, las salidas de estos proyectos, primero está el diagrama de red del cronograma de proyecto. Esto más que nada que una representación lógica entre las actividades con los métodos que mencioné anteriormente, en los cuales puede irse desde inicio a inicio, final a final, inicio a final o final a inicio. Esto es para tener una estructura del orden de las tareas y cómo se va a realizar. Y el otro punto que se me olvidaba, que eran las actualizaciones a los documentos del proyecto. Esto no es más que nada que una retroalimentación. Supongamos si es que en el proceso pasado, que era la definición de actividades, se me pasó alguna actividad que yo pude encontrar en esta parte, puedo actualizar esos documentos para tener algo más completo, por decirlo así. Así que no existiría un problema de que las actividades pasadas pueden ser complementadas acá. Finalmente, la relación de estos procesos, como se puede ver, el capítulo 5 otra vez está bien relacionado con este punto, dado que el enunciado del alcance del proyecto es vital al momento de secuenciar las actividades. Y además, esta salida de la secuencia de actividades va a servirme principalmente a la hora de desarrollar el cronograma, dado que este va a tener la estructura lógica que el cronograma debe seguir. Siguiendo, se encuentra el estimar los recursos de las actividades. Los recursos pueden ser personal, pueden ser herramientas o pueden ser maquinarias de dentro de la empresa. Incluso pueden ser recursos que no van a comprometer a la empresa, por ejemplo alguna maquinaria prestada, arrendada, pero sigue siendo parte de los recursos de la empresa, dado que tienen otro tipo de presencia, por decirlo así, no va a ser algo propio. En primer lugar, como entrada se presenta el plan de gestión del cronograma, el cual cuenta con la línea base que va a seguir este cronograma, el cómo se va a realizar, la lista de actividades que mencioné anteriormente, al igual que los atributos, y en este caso lo que cabe recalcar es el calendario de los recursos. Aquí se va a detallar claramente qué fechas tiene disponible cada recurso para utilizar. Esto es importante dado que los recursos son limitados y para cada tarea no puedo asignarle los mismos recursos si es que estos no cuentan con un tiempo libre. También se encuentran los registros de riesgos, dado que pueden existir riesgos para cada actividad y estos podrían entorpecer los trabajos con los recursos, entorpecer los tiempos y esto llevar a algún aplazamiento del final del proyecto, lo cual es riesgoso para cada proyecto, dado que la mayor parte de los proyectos termina en un fin tardío y no en los plazos correspondientes de los cuales fue definido. También se encuentra la estimación de los costos de las actividades, que es más que nada cuánto me va a costar a mí tener algún recurso. Es decir, si yo ocupo el recurso A en alguna tarea, este recurso no va a estar disponible para otras tareas, y lo cual va a tener un costo para mí en tiempo, que es lo necesario en este punto. El tiempo es vital. Y por último se encuentran los factores ambientales de la empresa y los activos, los cuales van a ser, como mencioné anteriormente, cosas personalmente de la empresa que van a influir en mi desarrollo. Como técnica, voy a tener el juicio de los expertos nuevamente, dado que estos expertos pueden ayudarme a dividir los recursos de una manera tal que no tenga retrasos alargamientos de tiempo más de lo que yo espero. Es decir, este juicio de los expertos puede ayudarme a mantener las tareas en paralelo con algún recurso X en ciertas horas del día para destinarlo a otras tareas en la tarde. Esto es muy útil cuando uno se tiene maquinaria o herramientas. En el momento del personal, el juicio de los expertos más que nada dice tras dejarlos descansar, dado que no es bueno sobreexplotar al personal, dado que estos van a tener un comportamiento deficiente en sus actividades y esto podría llegar a algún error en el producto final. También se encuentra el análisis de las alternativas.
Aquí más que nada se van a ver las formas que se van a tener de desarrollar la división de los recursos. También se encuentra la estimación ascendente. La estimación ascendente más que nada habla de algún tiempo que yo podría tener para gestionar los recursos. Es decir, podría más que nada impartir los recursos a varias tareas, actividades, pero en tiempos distintos. Es decir, si una tarea A va a recibir 1 hora de un recurso y después se lo destina a la tarea B, esta tarea A podría tratar de seguir realizando otro tipo de tarea que no tenga que ver con este recurso para no quedar atrás y realizar algún uso compartido mejormente visto. Finalmente, los softwares de gestión de proyectos. Estos son netamente software que están diseñados para repartir los recursos entre actividades. Estos pueden ser vistos de una buena o mala manera según el cómo se utilizan, dado que existen algunos software que al momento de entregar alguna salida de los recursos presentan, por decirlo así, unas disponibilidades erróneas. Esto más que nada porque los recursos no son los óptimos para todas las tareas que se tienen. Finalmente, las salidas, en las cuales primero se encuentran los recursos requeridos para las actividades, que si es que no se tienen los recursos, se van a tratar de crear un listado para poder conseguirse. También se encuentra la estructura de desglose de recursos, la cual más que nada es una representación jerárquica de los recursos, es decir, qué recurso para mí es más importante y cómo lo voy a, y mientras más importante sea, yo lo voy a tener que dividir de una manera más útil, por decirlo así. Mis recursos importantes no los puedo estar dividiendo en tareas que no son tan importantes para el proyecto final. Y últimamente se encuentran las actualizaciones a los documentos del proyecto, que como mencioné anteriormente, esto es una retroalimentación necesaria, dado que el proyecto, la gestión del proyecto, o la gestión del tiempo del proyecto en este caso, no se va a tener conocida desde un principio y necesita siempre una retroalimentación constante para poder llegar al cronograma final sin ningún error. Aquí se puede apreciar la relación de la gestión del tiempo del proyecto, en las cuales van a influir ahora más capítulos que anteriormente. Supongamos se va a incluir el capítulo 7 y 9, dado que se tienen que estimar costos, lo cual se va a ver en el capítulo 7, y se debe ver más que nada adquisiciones de productos o servicios, que se va a ver en el capítulo 9. Este proceso también va a influir en los capítulos 12, que es la planificación de cómo yo voy a adquirir estos recursos. Finalmente, este punto va a centrarse con dos procesos que voy a explicar posteriormente, la cual son la estimación de la duración de las actividades y el desarrollo del cronograma, que es el punto al que queremos llegar con esta gestión del tiempo. La estimación de la duración de las actividades es más que nada que la cantidad de periodo necesario para trabajar y finalizar una actividad, para obviamente tener estos tiempos acumulados y llegar al final esperado, lo cual es el producto. Esta entrada va a recibir el plan de gestión del cronograma, lo cual era la guía, la lista de actividades, que son todo lo que yo tengo que hacer para desarrollar este producto, los atributos de las actividades, que son indicadores de la lista de actividades, los recursos requeridos para la actividad, que más que nada son todo lo que yo necesito para realizar esta actividad, el calendario de los recursos, que me va a indicar la disponibilidad de estos recursos, el enunciado del alcance, para saber hasta dónde tengo que llegar con cada actividad, los registros de los riesgos para tener cuidado de no exponerme a lo largo del proyecto, la estructura de desglose de recursos, la cual más que nada trata sobre la estructura jerárquica, como mencioné anteriormente, que recurso más importante que otro, y los factores de la empresa como son los ambientales y los mismos activos. Como herramienta y técnica, otra vez se encuentra el juicio de los expertos, dado que esto debe ser vital al momento de realizar cualquier actividad del proceso de gestión del tiempo del proyecto, dado que proporcionan una información necesaria en cada punto, dado que esta es la base de lo que se va a realizar posteriormente al trabajar plenamente con el proyecto. También se encuentra la estimación análoga,
La estimación análoga es una técnica para estimar la duración o los costos de la actividad. Esto se hace muchas veces con análisis históricos de proyectos similares. Así que es una información que no es plenamente correcta, dado que los precios van cambiando. Sin embargo, es una estimación válida, dado que se tiene al menos algún conocimiento sobre los costos que va a tener el uso de cada recurso y cada actividad. También se encuentran las estimaciones paramétricas, las cuales más que nada son algoritmos, también utilizan datos históricos, y aquí se determina la cantidad cuantitativa de, por decirlo así, de una forma cuantitativa, cuánto tiempo se va a demorar en realizar alguna tarea. Por decirlo así, un empleado Juan se demora 10 minutos en realizar un cableado de 2 metros. ¿Cuánto se demorará en realizar 100 metros? Simplemente multiplicar la cantidad de trabajo que éste ya tiene de una manera matemática para tener una estimación aproximada. También se encuentra la estimación por 3 valores, que es una de las estimaciones más usadas en este campo de la definición del cronograma. En primer lugar, se tienen en consideración 3 puntos de vista. En primer lugar, el más probable, el optimista y el pesimista. El más probable es el tiempo promedio que se demorará en realizar cierta tarea. El optimista es el tiempo más rápido en el cual se puede desarrollar una tarea. Y el pesimista es el tiempo más lento en el cual se desarrolla una tarea. Estos 3 valores me permiten ocupar las siguientes fórmulas, que son la distribución triangular, que es muy usada, y la distribución beta. La distribución triangular le da el mismo peso a cada estimación anteriormente para tener un promedio fijo, mientras que la distribución beta le da un mayor peso a la estimación más probable, dado que esta distribución más que nada se centra en obtener un resultado de estimación en la cual se fija que va a ser muy probable terminar la actividad en el tiempo que se tiene. Siguiendo, se encuentran las técnicas grupales para la toma de decisión. Estas técnicas, más que nada, son tormentas de ideas, lluvias de ideas, en las cuales se van a juntar grupos para ver la estimación de cada actividad. Esto, a su vez, con la ayuda de los expertos y datos históricos que se tengan. Como última herramienta están los análisis de reservas. Estos son más que nada los tiempos estimados para el estudio del cronograma. Estos más que nada sirven para tratar la incertidumbre que se va a tener sobre el proyecto, y este análisis puede ir disminuyendo a lo largo que se va desarrollando el cronograma, dado que se va a tener mayor información del proyecto y se va a tener menos incerteza de lo que se tiene que realizar. Como último, se encuentran las salidas de este punto, en las cuales en primer lugar está la estimación para la duración de las actividades, que son variables cuantitativas de cuánto tardará cada actividad en realizarse, y también están las actualizaciones a los documentos del proyecto, los cuales, como mencioné anteriormente, es una retroalimentación necesaria para no tener errores al momento de crear el cronograma de trabajo. El resumen de las actividades, este punto recibe 3 procesos que ya mencionamos anteriormente, y también tiene una estrecha relación con el capítulo 11, con los riesgos, dado que los tiempos de las actividades pueden tener ciertos riesgos que puedan influir en su desarrollo correcto o no. Este punto será tomado solamente por el siguiente, que es el desarrollo del cronograma, y es uno de los puntos más importantes al momento de gestionar el tiempo del proyecto. El desarrollo del cronograma, como entrada, recibe el plan de gestión del cronograma, dado que este ya es el punto final, el punto de convergencia de todos los demás puntos. La lista de actividades, que aquí se transformará más que nada en el cronograma mismo. Con los atributos de la actividad sirve para utilizar un software para realizar este proceso. El diagrama de red del cronograma, que será útil para representar las actividades de una manera lógica. Los recursos requeridos para las actividades, que son cada recurso que yo necesite para cada actividad. Los calendarios de estos recursos para yo no tener una diferencia de recursos entre actividades y tiempo. La estimación de la duración de las actividades para poder tener un estimado de la finalización del proyecto. El registro de los riesgos para tener conocimiento de a qué me puedo exponer al realizar estas actividades y este proyecto, y así tener más o menos
una variable que me diga si es que existe o no tantos días de retraso o tantas semanas de retraso. También está la asignación del personal del proyecto, la estructura del desglose de los recursos, que es más que nada cómo se van a ir dividiendo los recursos, y factores netamente de la empresa, como son los ambientales y los activos. En cuanto a las herramientas, se encuentra en primer lugar el análisis de red del cronograma. Esta más que nada es una técnica para generar el cronograma, en las cuales se realizan los siguientes puntos. En primer lugar está el método de la ruta crítica. El método de la ruta crítica no es más que nada que ver los caminos que va a poseer una actividad. Supongamos que la actividad A da paso a la actividad B y C, y a su vez estas dos actividades convergen en una actividad D. La ruta crítica me permite a mí apreciar el número máximo de días o de tiempo que yo necesito para realizar todo este proceso de inicio a fin. Este número será obviamente la ruta crítica, o sea, la ruta más larga que yo tengo en consideración. Supongamos, si yo tengo la ruta A, B y D, me da un tiempo de ruta de 25, que se expresa acá, pero sin embargo, la ruta ACD tiene un número de 30. Por lo tanto, el término de esta actividad, de este proceso, va a ser de 30, y esto me lo entrega la misma ruta crítica. Esto va a ser visto en cada subproceso del cronograma de la secuencia de actividades para determinar el número máximo de días que va a tener las actividades y finalmente el proyecto en sí. También se encuentran las técnicas de optimización de recursos. Antes de esto se encuentra también el método de la cadena crítica, en la cual más que nada se incorpora un colchón, como permite decir el libro, pero es más conocido como buffer, que son tiempos de espera entre actividades para proceder a otra. Supongamos, al inicio de la actividad, yo realizo la tarea A, C y G de forma en paralela. Sin embargo, estas actividades tienen que esperar para realizar una actividad posterior, que es la actividad F. En el caso de C, este va a ser subseguido por dos actividades, por lo tanto puede llegar a un correcto tiempo a la actividad F. Sin embargo, tanto la actividad A como G desembarcan a un tiempo de espera en la cual el programa de gestión del tiempo del proyecto o los mismos expertos en el tema sugieren tener un buffer, un colchón, para ampliar los tiempos de las actividades anteriores, para tratar de dividir los recursos en las nuevas actividades y terminar, obviamente, en el plazo máximo, que sería los días o el tiempo necesario para terminar la cadena más grande, C, D y E. Y así, tener un correcto fin. Además, se sugiere que antes de terminar el proyecto se tenga un colchón de proyecto, en la cual más que nada va a ser un tiempo de espera para ver si es que cada actividad realizada anteriormente fue hecha de una correcta manera. También se encuentran, ahora sí, las técnicas de optimización de recursos. En este caso, se trata del recurso como algo valioso y que no puede ser asignado a tonta y a loca. Supongamos, se puede ver en el ejemplo, que en primer lugar, la actividad A y B es desarrollada por SU durante 8 horas y esta da paso a una actividad C, que tiene vista a Tom, que trabajó en la actividad. Sin embargo, en este punto se puede ver que SU trabaja 16 horas y además tiene que hacerlo en paralelo, cosa imposible para un mismo recurso. Por tanto, se sugiere dividir este tipo de secuencia, una secuencia más amistosa y que sea agradable por todos los participantes, como se ve en el recuadro de abajo, donde tanto Su como Tom trabajan un total de 8 horas en la actividad 1 el primer día. Su puede trabajar solamente 8 horas, otra vez algo que en verdad puede realizar el día 2, y Tom otra vez 8 horas el día 3. Esto sí, tiene un problema al momento de desarrollar el cronograma, dado que siempre se va a tratar de aumentar la cantidad de días posibles para el término del proyecto. Esto, si se tienen muchas tareas que ocupan muchos recursos similares, va a aumentar el término del cronograma mucho, y esto puede llevar a cabo algún aborto del proyecto o alguna finalización tardía de este mismo. Finalmente también están las técnicas de optimización de recursos, en la cual se va a hablar del equilibrio de los recursos. Esto es más que nada que se van a ajustar las actividades del modelo, de modo que todos los recursos no excedan tiempos límites. Y esto puede traer
lo que mencioné anteriormente, finalizaciones tardías del proyecto. También se encuentran las técnicas de modelado, en las cuales primero se evalúan con motivo de predecir si es que existe algún escenario positivo o negativo al momento de desarrollar los tiempos del cronograma. Esto puede ser hecho por dos métodos, el cual primero está el análisis de escenarios, en el cual se van a realizar todos los escenarios posibles que respondan a la pregunta ¿qué pasa si? Aquí se pueden tomar cualquier pregunta que pueda ser vital para este punto. Supongamos, ¿qué pasa si existe una huelga de trabajadores? ¿Qué pasa si ocurre una pandemia mundial? ¿Qué va a pasar con el proyecto? ¿Qué método voy a tener para poder solucionar esto y tratar de disminuir los gastos que me va a surgir de los aumentos del tiempo del proyecto? También se encuentra la simulación, en las cuales más que nada son cálculos múltiples sobre las duraciones que va a tener un proyecto. Esto más que nada se ve reflejado en una técnica que se llama el análisis de Monte Carlo, en el cual se da a una computadora números aleatorios a asignar a ciertas tareas, y estos van a ir acumulándose de tal manera que esto va a convertirse en una probabilidad que puede ser tomada en cuenta o no por el equipo de trabajo. Otra vez se encuentran los adelantos y retrasos, en los cuales como adelanto son adelantar actividades sucesoras, y en retraso sería atrasar estas mismas actividades. También se encuentra la comprensión del cronograma, de las dos maneras que mencioné en el primer punto, en el cual son la intensificación, que es acotar el cronograma al menor costo posible, y la ejecución rápida, en la cual más que nada es realizar tareas en paralelo. Y aquí hay que tener cuidado. Las tareas en paralelo pueden realizarse siempre si estas no tengan interferencia la una con la otra, dado que si es que lo tienen, podría surgir un problema de recursos, como se mencionó anteriormente en el ejemplo de Sue y Tom. Finalmente, se encuentra la herramienta de programación. Esta herramienta es un software, en la mayoría de los casos, aunque también se puede realizar de forma manual, de cómo se va a realizar el cronograma, qué criterios se van a tener, cómo se van a ir estructurando las actividades y la secuencia y los tiempos. Como salida, se encuentra en primer lugar la línea base del proyecto. Aquí se arroja la versión aprobada del modelo, y esta solamente será modificable por algún procedimiento formal. Es decir, ya no se podrá empezar a retroalimentar el cronograma para realizarlo nuevamente, dado que esta sería la versión final. Siguiendo, también se encuentra el mismo cronograma del proyecto, el cual va a incorporar 3 hitos, o puede estar representado de 3 hitos, los cuales son en primer lugar el diagrama de hitos, en el cual se van a estructurar ciertos puntos en el cronograma, que son las tareas bases. También estará el diagrama de barras, que es el mayormente conocido como la carta Gantt, en la cual se van a desarrollar las actividades en un formato de barra, de barra horizontal, abarcando las tareas y los tiempos que ésta va a requerir. Y finalmente un diagrama de red del cronograma, que es la vista lógica de cómo se va a desarrollar el cronograma. Aquí se pueden ver ejemplos. En primer lugar, el diagrama de hitos se ve en el primer recuadro, en el cual dice que el periodo 1 va a tener un hito, y este hito va a terminar en el inicio del periodo 3. O sea, con el segundo punto de empezar un nuevo proyecto Z, que será completar el componente 2. A su vez, este va a decir que va a empezar, que va a terminar el completar el componente 1, y hay una flecha de corte que está más que nada fijada por los mismos usuarios del software y de la dirección del proyecto. Esta fecha de corte más que nada son tiempos de espera para ver si es que, para probar si es que lo que está haciendo el resto de los grupos de la actividad es correcto, y ver si es que se sigue adelante con el proyecto o si es que este se cancela. Siguiendo abajo se encuentra el cronograma de resumen, el cual hace referencia al diagrama de barra o carta Gantt, en la cual se puede ver que en primer lugar la actividad desarrollar y entregar un nuevo producto Z, que es la actividad general, va a abarcar desde mediados del periodo 1 hasta fines del periodo 5, pero sus subtareas, las cuales son, por ejemplo, el paquete de trabajo 1, solamente desde el mediados del periodo 1 hasta fines del periodo 3. Y así con las siguientes actividades. Este diagrama
es el más conocido y el más visto en la mayoría de las empresas, dado que divide las actividades en tiempos que pueden ser apreciados de una forma fácil. Como último diagrama se encuentra el diagrama de red, el cual más que nada es utilizado por los expertos en el tema y los administradores, de los cuales es similar, muy similar al diagrama mencionado anteriormente de barras. Sin embargo, aquí las actividades van a estar enlazadas de una manera lógica para saber qué debe pasar antes de iniciar una actividad, qué debe pasar luego de terminar una actividad, qué debe pasar antes de que esta actividad tenga que dar inicio. Esto es visto mediante las flechas lógicas que se presentan a continuación. También se encuentran los datos del cronograma, lo cual más que nada es un conjunto de información que describe el mismo cronograma en sí. Describe los hitos que va a tener, describe las actividades, describe los atributos que va a tener cada actividad, todos los documentos que se suponieron mediante la creación de este cronograma, etc. Hasta incluso las restricciones pueden estar expresadas acá. Es la información a fondo respecto al cronograma. También va a estar el calendario de proyectos, en los cuales más que nada se van a identificar días y turnos disponibles para cada actividad del cronograma. Esto es más que nada como el listado que se le da a los empleados de una empresa para que puedan desarrollar sus tareas. Siguiendo se encuentran las actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, en las cuales más que nada son el primer punto de actualizar el proyecto. Es como, el cómo se va a actualizar el cronograma posteriormente, el cómo se va a tener que realizar esta cosa. Esto es más que nada teórico, dado que no es de una forma práctica, si es que no se tiene un procedimiento formal, como mencioné anteriormente, para actualizar el cronograma. Finalmente se encuentran las actualizaciones a los documentos del proyecto. Estos son la retroalimentación que se ha estado procediendo desde un primer lugar, modificando los recursos requeridos para las actividades si es que se encontró uno nuevo, los atributos de las actividades si es que se encontró alguna actividad nueva, como mencioné anteriormente, modificar los calendarios si es que aumentaron o disminuyeron los recursos de la empresa, y obviamente registrar riesgos si es que se identificaron más, dado que el tener un conocimiento más grande sobre los riesgos de un proyecto es vital para prever los errores que este va a poder tener en un futuro. Como diagrama relacional se encuentra de que la mayoría de los puntos tratados en esta presentación, o sea, los 5 anteriores, se convergen en este desarrollo del cronograma con toda su información correspondiente. Y además que este desarrollo del cronograma va a influir en el capítulo siguiente, que es la estimación de los costos que va a tener el cronograma, el capítulo 7, que se va a ver en la próxima clase. Finalmente, como último punto, se encuentra el control del cronograma. El control del cronograma más que nada trata de cómo yo voy a manejar el cronograma ahora que ya está terminado. En primer lugar, como entrada se va a tener el plan para dirección de proyecto, el cual es en el cual en un principio se detalló el cómo se va a realizar el cronograma, pero también se incluyeron metodologías para actualizar este mismo cronograma que van a ser vistas acá y obviamente llevadas a cabo. Este punto también va a incluir el cronograma del proyecto, dado que necesito algo que actualizar, algo que controlar, que esto va a ser el mismo cronograma. También va a estar el dato del desempeño del trabajo, el cual más que nada es una información del avance del proyecto. ¿Qué tanto ha avanzado mi proyecto desde el inicio, desde que está tomado las riendas en el asunto? También están los calendarios del proyecto, que como mencioné anteriormente, son las fechas que este va a poseer y el largo de las actividades, etc. Los datos del cronograma, los cuales más que nada son datos externos. Supongamos que el cronograma fue actualizado hace 10 días, estos datos van a incorporar todas las tareas que se han realizado desde la última actualización hasta el momento para tratar en este control y actualizarlos de una manera rápida. Por último se encuentran los activos de los procesos de la organización, los cuales son hechos plenamente de la empresa que está desarrollando el proyecto. Como herramienta y técnica, en primer lugar se encuentra la revisión del desempeño, las cuales más que nada son herramientas que permiten el medir, comparar y analizar el desempeño del cronograma. Es decir, si es que está avanzando de la manera en la que yo esperaba o en la cual yo detallé en un comienzo. Como segundo punto se encuentran los software de gestión de proyectos. Disculpe. Primero la revisión del desempeño, en la cual también se encuentran 4 métodos. Y en primer lugar está el análisis de las tendencias, que determina si es que se mejoró o se deterioró el desempeño a lo largo del proyecto del cronograma. Como mencioné anteriormente, también se encuentra el método de la ruta crítica y el método de la cadena crítica,
que es para determinar tiempos máximos entre actividades, y esto puede influir si es que alguna actividad sufrió un retraso, para actualizar el cronograma y actualizar su fecha de término. Y como último se encuentra la gestión del valor ganado, que este más que nada es un análisis respecto a lo que yo he hecho del proyecto, a cuánto yo he ganado de realizar tales actividades, tantas actividades del mismo proyecto. Como software de gestión del proyecto, esto más que nada es una herramienta para realizar, como software de creación, es una herramienta para realizar los seguimientos a las fechas que yo gestioné en el cronograma. Las técnicas de optimización de recursos, como dice su nombre, más que nada son algunas reglas, algunos algoritmos para yo distribuir mis recursos de una correcta manera en el caso de que haya surgido alguna variante en mi cronograma. Si ha sufrido un retraso, el cómo voy a tener que subdividir mis recursos otra vez para tratar de llegar al punto principal del cronograma, el cual es terminar un proyecto en el tiempo indicado. Las técnicas de modelado, las cuales más que nada se utilizan para revisar los distintos escenarios de riesgos, dado que un riesgo puede influir plenamente en el tiempo de acabo de un proyecto. Adelantos y atrasos, los cuales me van a decir qué tan adelantado o retrasado tengo un proyecto, y puede ser una técnica utilizada también, dado que yo puedo tratar de adelantar por decirlo así, alguna actividad para tratar de disminuir los tiempos posteriores del proyecto. Este adelanto de actividad obviamente puede realizarse con los métodos mencionados anteriormente, que era la ejecución rápida, en la cual se puede realizar alguna tarea en paralelo, si es que existiera el caso, o tal vez dar algún incentivo como la intensificación, de más dinero a los trabajadores, un aumento de las horas, para poder adelantar las actividades y tratar de tener un término del proyecto lo más cercano a la fecha indicada inicialmente. Como últimas herramientas se encuentra la comprensión del cronograma, la cual más que nada es un ajuste para poder alinear las actividades que este va a tener, y la herramienta de programación, la cual es el software, que me va a ayudar a actualizar a mí el mismo cronograma y a gestionarlo. Como salidas de este último punto se encuentra en primer lugar la información del desempeño del trabajo, en el cual más que nada se va a ver el cómo va avanzando el mismo trabajo del cronograma, si es que va avanzando de una correcta manera o si es que se tienen retrasos en ciertas actividades según el tiempo que se tiene del cronograma. Está el pronóstico del cronograma, que son más que nada predicciones sobre qué pasará si es que sigo con este rubro del cronograma. Supongamos, si es que mi cronograma hasta el momento está desempeñándose de una manera atrasada, lo más probable es que la fecha de término del proyecto tenga que atrasarse y tener más días para realizar las actividades posteriores. O en caso contrario, si es que las actividades ya van bien encaminadas con varios días de anticipación, tal vez la fecha de entrega del proyecto va a ser antes de lo previsto. Como tercer punto se encuentran las solicitudes de cambio. Esto más que nada visto por equipos de trabajo, que pueden ser el cambio de las actividades, el atraso de alguna actividad por alguna razón X, el aplazamiento de alguna actividad, si es que no se tienen los recursos, etc. Todo esto va a ser entregado por una solicitud que va a tratarse por los encargados de la gestión del cronograma. Danilo, son las 10:34. Creo que todavía llevo casi media hora o una hora. Pero es eso, te aviso. Sí, estoy terminando. Voy a tratar de poner un poco más, profesor. Finalmente, las últimas 3 actualizaciones que se ven acá: la actualización a la documentación del proyecto que hemos estado haciendo desde un comienzo, y la actualización de los activos de la organización, dado que los componentes de la misma organización pueden verse afectados por el desarrollo del cronograma. La relación de este proyecto con los demás puede ser visto en pantalla, que está muy relacionado con el capítulo 4, que es más que nada los controles de gestión del trabajo. Como conclusión, el juicio de los expertos es vital en cada punto del desarrollo de la gestión del tiempo del proyecto, dado que su experiencia me puede brindar una guía y ayudarme a desarrollar cada punto que yo necesite. Esto, si es que no se tuviera la incorporación del juicio de los expertos, podría pasar lo que está ocurriendo con el Chaos Report, que lo vimos en clase, en el cual más del 83,9% de los trabajos no termina de una correcta manera. El juicio de los expertos puede ayudarme a disminuir este porcentaje y terminar mis proyectos en un buen tiempo.
La retroalimentación continua, cada punto siempre va retroalimentando al anterior para tener siempre un mejor manejo de la información. Los recursos son valiosos para el proyecto. Esto es dado que los recursos no son ilimitados, siempre son recursos limitados y son muy útiles, y la manera en que yo los divida puede llevarme a tener un correcto desarrollo del proyecto o tal vez a alguna cancelación debido a mi mal manejo de los recursos. Finalmente, las tecnologías permiten una mejor elaboración del manejo del cronograma. Esto debido a que antes de que la tecnología fuera tan avanzada, también se desarrollaban proyectos, pero estos eran, más que nada, eran vistos de una manera manual. Y tal vez los cronogramas tenían algún error de tiempo, algún error de estimación, pero los software de hoy en día me permiten tener un mayor control sobre estos puntos y tratar de tener estimados más precisos en tiempos. Finalmente, la relación con el perfil de egreso de la carrera. En las competencias profesionales se encontraron dos competencias muy útiles y se relacionadas con este punto. En primero está el resolver los problemas en el ámbito de la ingeniería aplicando conocimiento de ciencias básicas. Este conocimiento es más que nada el conocimiento lógico que nosotros adquirimos en los primeros años de la carrera, los cuales me van a ayudar a enlazar correctamente las actividades en este punto de la gestión de tiempo del proyecto. Como otra competencia profesional puede ser la gestión de la información integrando herramientas tecnológicas. Esto dado que yo voy a tratar de tomar siempre un software que me pueda ayudar a la toma de decisiones de una organización. Esto, como mencioné anteriormente, están los softwares de gestión ya listos, y solamente el gestión de estos software me va a llevar a mí a darle una opinión correcta a la organización para que ésta pueda encaminarse bien en su trabajo. Y como competencia genérica, más que nada una competencia que vamos a tener todos los egresados de los OCM, que es obviamente tener una coherencia entre los postulados valóricos y las acciones, respetando los derechos humanos. Esto más que nada dado que los recursos no siempre son máquinas, sino también son personas. O sea, yo no puedo sobrecargar a una persona para cierta tarea y solamente porque eso me puede beneficiar a mí en la finalización del tiempo. Y esa ha sido mi presentación. Disculpe si me atrasé mucho en los tiempos. Disculpe, tenía desconectado mi micrófono. Para las personas que tienen otras actividades pueden abandonar la sala. Voy a tener que continuar contigo para poder entonces hacerte las preguntas que tenía preparadas. Entonces, bien, agradezco primero la presentación. Al comienzo fuiste bastante claro, pero entiendo que hay mucha información posiblemente, pero es un tema de capacidad de síntesis. Por favor, tú rápidamente me podrías explicar cuáles son las entradas de la planificación, cuáles son las entradas de la planificación para la gestión del cronograma. Más que nada son los puntos del proyecto, es decir, ¿cómo se puede decir? El alcance que va a tener el proyecto, que yo tengo que hacer para realizar el proyecto. Más que nada son todos los detalles del proyecto que yo tengo que tomar en consideración para asignarles tiempos. Dentro de lo que tú presentaste tenías el tema del acta de constitución, por ejemplo, ¿Sí? tu plan de la dirección de proyectos, información relacionada con el tema de la empresa, por ejemplo. Entonces, ¿qué más tenemos de lo que tú presentaste? ¿Cuáles son las salidas, por ejemplo, de la planificación de la gestión del cronograma? La salida más que nada es la metodología que yo voy a utilizar para desarrollar el cronograma. El cómo yo lo voy a hacer y el qué tengo que tomar en consideración para realizarlo. Eso me lo entrega el primer punto, me entrega el cómo yo tengo que realizar los siguientes procesos para llevar a cabo un correcto cronograma. ¿Ya? ¿Y qué más? Además de eso, obviamente se van a empezar a tomar en consideración algunos elementos que va a poseer el mismo proyecto. Por ¿Ya? decirlo así, en un primer lugar, cuando estoy planificando recién el cronograma, también puedo tomar en consideración la opinión de los externos, de los interesados, de los mismos miembros del proyecto, los ¿Ya? cuales me pueden encaminar a yo desarrollar un correcto cronograma de trabajo. Podrían incorporar tareas, por decirlo así, podrían incorporar recursos, toda esta información que tiene que estar detallada en la planificación y tal vez no sea tan visible para todos los proyectos, dado que no todos los proyectos lo requieren. Dentro de la planificación de la gestión del cronograma,
¿Qué participación tiene el juicio del experto? El juicio del experto más que nada tiene la participación de encaminar el cómo se va a realizar el cronograma. Este más que nada me va a informar sobre las metodologías más útiles que yo puedo tomar en consideración para realizar este cronograma, dado que no existe una sola. También puede ayudarme a definir algún software o herramienta necesaria que yo necesito ocupar para cierto proyecto. Supongamos que es un proyecto muy grande, tal vez necesito un software mucho más potente que para un proyecto pequeño. Todas estas opiniones me las va a dar el juicio del experto. Va a Ok, tratar de hacer el trabajo lo más fácil posible para la empresa. ¿tú me puedes explicar un poco en qué consiste el tema de definir las actividades, por ejemplo, de tu cronograma? Más que nada se va a encargar de, como dice su nombre, definir qué actividad tengo que realizar y también va a darle alcance a cada actividad. Va a tratar de tener una descripción lo más completa posible para que luego, al momento de tener ya el cronograma terminado y darle estas actividades a ciertas personas, estas con tan solo leerlas puedan tener claro lo que deben realizar y a qué deben llegar. Bien, si bien es cierto, es muy importante, ¿qué es lo que tú sacaste el limpio de este? Si bien es cierto, tú ya indicaste las conclusiones, todo ese asunto, pero desde el punto de vista, ¿cierto?, de una persona de una persona del área de informática, ¿qué es lo que puedes sacar el limpio, ¿cierto?, de tu presentación? Ya, muchas personas te escucharon, dicen, bueno, y esto que está aquí, ¿cómo me sirve como ingeniero civil informático? Si bien está en tu conclusión, pero me gustaría, digamos, que la volviera a repetir. Ya. También, aparte de simplemente en el rubro de ingeniero informático, ¿Ya? la gestión del tiempo como un término ya es un hecho clave que tiene que tener todo profesional, dado que así para un proyecto esto es de vital importancia, dado que tiene muchas actividades ¿Ya? para cualquier tarea que uno tiene que realizar, supongamos realizar una clase, realizar alguna presentación o un trabajo, la ¿Listo? gestión del cómo yo voy a desarrollarme con ese tiempo, cómo yo lo voy a ocupar, cómo voy a sacarle el mayor provecho, es lo más importante que uno se puede tener. Además de que obviamente yo en un comienzo no voy a saber gestionar mi tiempo de la mejor manera. Aquí podría entrar el juicio de los expertos que me podrían ayudar, no sé, compañeros de carrera, compañeros de trabajo, que me digan, tú organizas tu tiempo de tal forma, de esta forma, en la cual tú puedas sacarle el mayor provecho y puedas en verdad ocuparlo de una correcta manera. Bien, por lo que nosotros hemos visto hasta el momento, mira, ya se dieron las bases de los conceptos de lo que es la gestión. Bueno, hace poco tu compañero, ¿cierto?, presentó también un tema bastante interesante, el tema del alcance. Hay que definir el alcance. Sobre ese alcance que está ahí, hay que gestionar, seleccionar procesos, seleccionar productos, llevar en consideración todo lo que el alcance indica, y esto hay que colocarlo, ¿cierto?, dentro del cronograma, por ejemplo, de trabajo. Bueno, todo esto que está aquí nos está apuntando de que el tiempo, ¿cierto?, es un factor esencial dentro del proyecto. Sí. ¿Y qué es lo que ocurre también? Nos está diciendo el libro de que no necesariamente siempre vamos a tener toda la experiencia como para poder determinar, por ejemplo, determinar, por un lado, el alcance de un proyecto. Puede que tal vez no tengamos todas esas competencias, podemos tener años de trabajo, pero siempre está la posibilidad de tocar un proyecto que realmente es nuevo para ti. Y eso, por eso necesitamos siempre la presencia, ¿cierto?, del juicio del experto. Sí. Es lo que a veces yo le digo en clase, a ver, va a llegar un momento en que alguien tú vas a estar coordinando un proyecto, y este proyecto, independiente de que sea de programación, sea de base de datos o de alguna otra área, va a llegar un momento y dice, bueno, ya tú tienes experiencia en el cuerpo y esa experiencia te va a decir, bueno, para este tipo de proyectos nosotros nos demoramos y considerando la capacidad de los recursos humanos, la capacidad tecnológica que tenemos, los expertos que tenemos a nuestra disposición, con esto nos podemos demorar 5 meses. Por esto, por esto, por esto, por esto. Bueno, y ahí está el juicio del experto. Claro. Nuevamente. ¿Listo? Entonces, o la empresa tiene que postular, ¿cierto?, para ciertos proyectos y le preguntarán al juicio del experto, oye, ¿con cuánto nos podemos comprometer? ¿Y qué es lo que necesitamos? Bueno, el experto le dirá, bueno, los podemos comprometer con 5 meses, pero para lograr esto tenemos que tener este perfil de profesionales, tenemos que tener esta tecnología, tenemos que tener estos otros especialistas para el proyecto, etc.
Si la empresa tiene los recursos para poder lograr eso que está ahí, esa articulación, entonces postulemos. Bueno, postulemos. Ok, cosa de ese tipo. Ya, Danilo, muchas gracias por su presentación. Entiendo de que se excedió del tiempo, pero todo lo demás en general está muy bien. Así que hoy, digamos,